Vamos a pasar con el respectivo análisis de Bitcoin, ya que Bitcoin sigue muy alcista, no ha tenido ningún retroceso. Este es el gráfico de Bitcoin en semanal. 5, casi 6 semanas alcistas. Todas las últimas semanas Bitcoin ha cerrado por encima del precio que ha abierto anteriormente. Nosotros podríamos ver en estos puntos que Bitcoin debería de tener algún retroceso porque la subida ha sido brutal, pero la verdad de las cosas es que no hay que tampoco dejarnos llevar porque el precio ha subido tanto, tiene que bajar, porque cuando estamos en un mercado alcista, en un mercado de euforia, no sabemos en qué momento va a retroceder el precio, e incluso hay veces donde el precio no retrocede durante semanas, durante meses, y si la gente comienza a meter shorts o salirse así nada más de una sola, bueno, pues se puede perder movimientos más arriba. Quiero mostrarles, a pesar de que no sabemos cuándo va a haber corrección, un análisis muy importante. Es muy importante porque nosotros ya damos por hecho con este FOMO también que el precio de Bitcoin ya no puede retroceder, y para eso les quiero volver a comentar cómo funciona la estructura de mercado. Recuerden ustedes, nosotros tenemos en una tendencia alcista una estructura de esta forma. Tenemos un impulso alcista, retroceso alcista, impulso alcista, retroceso alcista y un impulso alcista. Ahora, esta estructura que les estoy mostrando en pantalla es la estructura que va a funcionar para gráficos de 1, 5, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, un día, 3 días, una semana, un mes. Es decir, esta estructura ustedes la van a observar en cualquier temporalidad y también la pueden observar incluso en estructuras mensuales. Cuando nosotros hablamos de esta estructura alcista del precio de cualquier activo en un gráfico, digamos, de 1 minuto, bueno, pues vamos a observar que después vamos a tener tendencia bajista y luego volver a tener tendencia alcista. Y esto sucede en un rango de 1 hora o 15 minutos, dependiendo de cuánto tiempo observes el gráfico. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos esta misma estructura en una gráfica semanal, diaria o mensual, los movimientos tardan en desarrollarse más tiempo. Esto quiere decir que este impulso alcista nos puede llegar a durar en un gráfico semanal meses o incluso hasta 1 año o más. Así que en todo este tiempo vamos a tener impulsos y retrocesos alcistas, los cuales nos pueden hacer llegar a pensar que el precio ya nunca va a retroceder. Pero el siguiente movimiento que sea para comenzar una tendencia bajista, de igual manera va a durar algunas semanas o meses. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque nos encontramos precisamente en el gráfico de Bitcoin en esa misma estructura alcista. Observen cómo en este gráfico semanal nosotros tenemos un impulso, tenemos un retroceso, tenemos un nuevo impulso y tenemos este retroceso. Este último retroceso que Bitcoin nos hizo hacia los 73,000 y pico dólares es el fondo de ese mismo retroceso. Ahora, terminamos ese retroceso hasta que el precio de Bitcoin supere los 109,500 dólares. Todo esta tendencia alcista en gráficos de 4 horas es un retroceso nada más hasta que se confirme un nuevo impulso alcista en un gráfico semanal. Y para que nosotros podamos confirmar que esta tendencia alcista en el gráfico semanal va a continuar por encima de los 100,000 dólares, debemos de romper el máximo anterior de 109,500 dólares. La ventaja, lo que me hace pensar a mí que sí vamos a ir por ese máximo histórico y superarlo, es primero que el momentum del precio está siendo agresivo. Esto quiere decir que todas las velas las cuales se están comiendo esta caída que tuvimos a lo largo de como 3-4 meses están siendo con volumen, velas contundentes. En poco tiempo nosotros nos hemos comido toda esta caída de aquí. Yo les comentaba por la comunidad de Telegram, que todo aquel que se quiera unir, los invito a que se unan aquí en la descripción este link, que cuando nosotros estamos en una tendencia alcista que les acabo de mostrar, nosotros tenemos que los retrocesos suelen ser
ser retrocesos los cuales duran bastante y que cuando tenemos nuevos impulsos al alza, estos impulsos son más contundentes y más fuertes y duran mucho menos que los retrocesos, lo que famosamente en este mundo le llamamos bajar por las escaleras y subir por el ascensor, bajar poco a poco y de repente subir en una o dos velas. Eso es un síntoma de que estamos extremadamente alcistas y por eso yo veo que este movimiento de aquí es un movimiento de continuación al alza para el precio de Bitcoin. Lamentablemente no lo vamos a confirmar hasta que el precio de Bitcoin rompa por encima $109,500 y en el momento en el que rompa por encima ese precio, cierre una vela semanal por encima de ese nivel y ahora sí, vámonos hacia nuevos máximos históricos, hablando de $120,000 o $130,000, porque la última zona para impulso alcista del ciclo de Bitcoin es una zona muy parabólica. Estamos hablando de prácticamente esta zona del año 2020-2021. Es la fase más parabólica del precio de Bitcoin en un ciclo alcista. Y en esta fase tan parabólica en la cual el precio se dispara y no vemos retrocesos prácticamente, es donde debemos de tener mucho cuidado, porque ahí sí, a diferencia de esta subida, el FOMO se apodera absolutamente del mercado. Y cuando el FOMO se apodera del mercado absolutamente, nadie quiere vender. Ya estaré yo ahí en ese momento con ustedes, con los que me quieran acompañar, para recordarles que en esos momentos se tiene que vender y no comprar. Segundo escenario muy importante: si nosotros en el precio de Bitcoin llegamos a ver dos situaciones bastante peligrosas, que serían que el precio de Bitcoin vaya por encima de esos $109,500 y nos forme una mecha enorme, que caiga el precio nuevamente dentro de esta zona, esta mecha que se formaría aquí sería muy peligrosa, porque estamos hablando ya de una toma de liquidez de final de ciclo, y eso nos llevaría a nosotros a un Bitcoin que muy probablemente entre ahora sí en un mercado bajista prolongado en el tiempo, que se prolongaría por debajo de los $49,000, este mínimo de aquí, y eso sí es muy peligroso, porque todo aquel que no tomó profits aquí arriba, ya sea de Bitcoin o de otras monedas que puedan hacer lo mismo o acompañar a Bitcoin, se quedarían atrapados hasta que nosotros veamos el fondo del siguiente bear market para Bitcoin, y eso dura bastante tiempo. Estamos hablando de más de un año para un mercado bajista. Ese es el primer escenario en el cual yo vería que esto es peligroso para Bitcoin. Ojo, este escenario no es el más probable, porque nosotros seguimos dentro de una estructura alcista para Bitcoin, y mientras estemos en una estructura alcista, lo más probable es que Bitcoin rompa con fuerza, cierre por encima y nos vamos a buscar nuevos máximos históricos. Segundo escenario, bastante negativo para el precio de Bitcoin, aunque me atrevería a decir que no tan negativo, sí es algo que no es tan bueno por el tiempo que tomaría la recuperación. En estos puntos que todavía nosotros no rompemos al alza $109,500 y cerrar por encima, si el precio de Bitcoin llegara a tener un retroceso tan fuerte como para venir y rompernos a la baja el precio de $74,600 y que nos rompa a la baja con un cierre de vela semanal, esto nos dice que el precio de Bitcoin todavía no termina este retroceso del impulso alcista mayor. Eso quiere decir que muy probablemente el precio de Bitcoin ahora sí vaya a buscar algún
un punto de toda esta zona de entre 70,000 y 50,000 dólares para continuar con su tendencia alcista mayor. Es algo así lo que podría hacer el precio si no nos cierra una vela semanal por encima de 109,000 dólares. Algo positivo de esto es que en general la estructura de Bitcoin sigue siendo alcista en el semanal. Algo no tan bueno es que esto se podría prolongar hasta finales del año 2025 para que 2026 sea el último impulso al alza, cosa que no me es tan agradable debido a que Bitcoin no suele durar en un mercado alcista tanto tiempo, hablando de la data anterior que tenemos. El mejor escenario, y para mí ahorita el más probable, es que el precio de Bitcoin rompa con fuerza esos 109,500 dólares, cerremos por encima de ese nivel y de esa forma comencemos la fase más parabólica del ciclo, que nos podría llevar a un Bitcoin entre 120, 130, 140,000 dólares, dependiendo de todo el FOMO que se vaya cocinando durante ese periodo de tiempo.